vista morfológico. Y todo tejido tiene que circunscribirse a uno de los tejidos básicos, de los 4 tejidos básicos. Pues la sangre es un tejido conectivo, entonces hace parte de ese tejido básico llamado conectivo. Pero además conectivo especializado. Significa esto que ese tejido, siendo solo un tejido, o cumple funciones de manera individual o forma estructuras anatómicas. Pues aquí es porque cumple funciones de manera individual. Y como tejido conectivo que es, se conforma de 2 elementos: células y matriz. La matriz de este tejido conectivo además es especial porque tiene un 90% de agua. Entonces es una matriz líquida. En esto pues difiere de la mayoría de los tejidos conectivos. Bueno, la sangre, ya ustedes lo han visto en la primera clase por generalidades, constituye el promedio. Siempre partimos de la caracterización del individuo de unos 70 de estatura, 70 kilogramos de peso, no latino, generalmente anglosajón, o sea, blanco, de ojos verdes, o sea, no nada que ver con nuestra cultura ni etnia, pero los libros esos son los que nosotros utilizamos. Entonces, un individuo de estos tiene entre 5 y 7 litros de sangre circulando por sus vasos, tanto arteriales como venosos, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje va por las venas, porque son mayor en cantidad. En ese orden de ideas, ese volumen de sangre de 5 a 7 litros constituye más o menos 7% del peso corporal total. Y la sangre está constituida dentro de esos elementos del líquido llamado líquido extracelular, cuyo componente componentes son el líquido intersticial y el líquido vascular, que es la sangre. Tiene varias funciones y podríamos decir que las funciones están inherentes a los sistemas que acompañan. Entonces la sangre, primero que todo, transporta nutrientes, desechos, o sea, es en relación con la nutrición. Tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico, funciones renales, entonces, en relación con el riñón y los pulmones. Pero también tiene función de defensa importante, ¿cierto? Y tiene la función principal, porque las células predominantes son los glóbulos rojos, de transportar oxígeno a todos los tejidos, a las células de los tejidos, y recoger el dióxido de carbono. Bien, desde esos 2 componentes que decimos que tiene la sangre, que lo ven allí en la imagen, hay una relación importante que se tiene en cuenta como primer parámetro de laboratorio, y es lo que se conoce como el hematocrito. El hematocrito es la relación existente entre las células de la sangre y su matriz, o sea, el plasma. En un volumen cualquiera de sangre de un individuo normal, del 42 al 47% de ese volumen corresponde a las células, en donde predominan los glóbulos rojos. Y el otro porcentaje, que es un poco mayor, hablamos del 58 al 53%, corresponde a la matriz, al plasma. Los datos que hay aquí son las medias, pero esto no se puede manejar por valores exactos porque la cantidad de sangre que tenga un individuo depende principalmente de factores endógenos y exógenos. No va a preguntar. Bueno. Factores exógenos y endógenos, ¿cierto? Endógenos como por ejemplo la parte
de complexión genética del individuo. Disculpen ahí, pero finalmente se nos lo llaman que sabe que están en una actividad porque es importante. No era importante. Bien, entonces, la cantidad de sangre que tiene el individuo depende, primero que todo, entonces, de sus factores genéticos, de complexión del individuo, y también por factores ambientales, factores externos. Entonces, por eso no podemos dar datos exactos, sino rangos generalmente, aunque esos rangos tienen una media. Entonces, un individuo a mayor peso corporal de un individuo, mayor volumen de sangre en condiciones normales. Ahora, si ese peso está dado, ese mayor peso está dado a expensas del tejido adiposo, la relación se invierte. Porque el tejido adiposo unilocular, en la grasa blanca o amarilla, que es la grasa del maduro, del adulto, más que adulto, del maduro, o sea, el ser maduro. Y se habla que un ser es maduro cuando ya vive independiente del útero. Esa grasa, cuando se va acumulando, va destruyendo capilares en el sitio donde se acumula. Entonces, a menor capilaridad, menor volumen de sangre. Y esto se relaciona entonces con el factor, digamos, endógeno. Ahora, dentro de la literatura hablarían también, por ejemplo, del sexo. Pero el sexo no por sexo, sino por la complexión del individuo. Es decir, una hembra respecto de un macho, que es como se deben llamar los individuos de las especies, así sean dos términos socialmente tan vituperados, macho y hembra. Se supone que de la misma edad, un macho y una hembra tienen complexiones diferentes. Mayor complexión muscular en el macho, mayor tendencia de grasa en la hembra, y por ende entonces un volumen mayor en ese macho respecto de la hembra, de cualquier especie. Bien, vamos a hablar de unas cosas generales del plasma, porque eso lo van a ver ustedes más con bioquímica, y luego nos metemos directamente a la morfología de los otros componentes de la sangre, que son las células. Bueno, entonces ese plasma está formado, esa matriz está formada un 90% por agua, con la variabilidad mínima que eso permita. Estos no son datos exactos, la medicina no es una ciencia exacta, y un 10% con la variación que eso tenga de solutos que están disueltos en esa agua, que es el solvente, en ese agua. Tiene este plasma esas características, ¿cierto? Es un material líquido, evidentemente menos pesado que las células. En un proceso de centrifugación o de decantamiento de la sangre, se ubica generalmente en la parte superior, porque es menos pesada, y se observa generalmente de color amarillento por la bilirrubina, que es un metabolito de la hemoglobina en proceso de degradación. Dentro de los solutos, de ese 10% que tiene el plasma, más o menos de un 6 a 8% son solutos llamados coloidales, es decir, que tienen buen peso molecular, son básicamente proteínas, y de un 2 a 4% son elementos cristaloides, es decir, que tienen una densidad similar a la del agua. Ahí tienen principalmente esa relación de estos elementos y el porcentaje promedio que se encuentra de estos en el plasma.
y la función básica de cada uno de estos, así como su origen. Rápidamente, de las proteínas, entonces, la proteína predominante es la albúmina, del 55 a 60%, pongan el rango que quieran, ahí hay una media, y de hecho es la proteína que cumple funciones principales en el plasma, como por ejemplo, ser cotransportador de sustancias, como por ejemplo, expandir el volumen del plasma dentro de los vasos sanguíneos. Y al expandir ese volumen del plasma dentro de los vasos sanguíneos, cumple la función de generar presión óptica o presión coloidosmótica. Esa presión es fundamental para que los elementos de la sangre se mantengan dentro del lecho vascular. Luego están las globulinas. Las globulinas son más o menos un 35-40%. Y dentro de estas, por ejemplo, están las inmunoglobulinas. Pero también en algunos casos hay algunos elementos de tipo integrinas allí. Y principalmente pues tienen esa función, por ejemplo, las inmunoglobulinas, de ser parte de esos elementos de defensa de la sangre, que la sangre transporta. La sangre, ni sus sustancias, ni sus células son reactivas mientras estén en el lecho vascular. Se vuelven reactivos o actúan es cuando están del lecho vascular pasando al tejido conectivo sólido. Entonces la sangre solo es un vehículo. Y finalmente, entre las proteínas más abundantes de la sangre está el fibrinógeno. El 5% más o menos del total de esas proteínas corresponde al fibrinógeno, que es importante cuando se activa y pasa a ser fibrina en el proceso de la coagulación. Luego tenemos las sustancias cristaloides. Allí solo tenemos unos ejemplos, esas lipoproteínas que transportan kilomicrones, pero también están entonces los metabolitos, glucosa, ácido úrico, urea, creatinina, hormonas. Si hay medicación que se está tomando, también pasa a ser como de esos elementos que se encuentran en sangre. Y es por eso que en el plasma se pueden determinar esos elementos cristaloides de tipo metabolitos que nos ayudan más o menos a ubicar una condición normal o anormal de un paciente respecto de su metabolismo, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a determinar glucosa en un paciente, cuando voy a determinar ácido úrico, urea, creatinina, cualquiera de las hormonas, lo hago a través de la obtención de esa matriz de la sangre. Bien, esta matriz tiene una pequeña variación y que tiene que ver con la forma de obtener la sangre. Hablamos de plasma como la matriz completa, pero también hablamos de suero. El suero es el mismo plasma, pero sin fibrinógeno y sin proteínas de la coagulación. Muy bien. Los otros elementos entonces de la sangre, que son los que nos interesan desde la morfología, entonces son esos llamados elementos formes o células. Cualquiera de los términos o denominaciones es válido, pero aplica más lo de elementos formes porque finalmente no todos son células completas en el estado maduro. Y estas son básicamente entonces tres grupos de elementos formes. En orden, lo voy a decir en orden de cantidad de mayor a menor. Los glóbulos rojos,
que deberían ya quitarle el término de globos, porque no son globos, son discos, o eritrocitos, que sería el nombre mejor para ellos, o hematíes. Estos son los primeros. Ellos normalmente se encuentran en una cantidad de un rango entre 4 millones y 6 millones de estos por 1 milímetro cúbico de sangre. Luego están las plaquetas, estoy diciendo en orden de mayor a menor cantidad, que son fragmentos citoplasmáticos de una gran célula que hay en la médula ósea. Sí, plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, ¿cierto? De una gran célula que hay en la médula ósea, del megacariocito. Y estos fragmentos también tienen un recuento, un rango de recuento en ese mismo volumen de sangre. Son de 150.000 a 400.000 plaquetas en ese mismo milímetro cúbico de sangre. 150.000 a 400.000. Y finalmente están los glóbulos blancos. Estos sí glóbulos, estas son células tridimensionales, son células, bueno, más que tridimensionales, son células redondeadas, globulares, porque todos son tridimensionales. Lo que pasa es que el disco es tiene menos profundidad, hablando del eritrocito. Y estos glóbulos blancos o leucocitos también tienen un recuento promedio normal que oscila entre 4.000 a 11.000 en ese mismo milímetro cúbico de sangre. El milímetro cúbico de sangre, ¿cierto? MM a la 3. Un milímetro cúbico de sangre es una medida de volumen, ¿cierto? Cuando vamos al cubo ya hablamos de volumen. Si lo dejamos solo como el milímetro, sería una medida de longitud, no tendría nada que ver. Y decimos que tenemos en promedio 6 litros de sangre, porque decimos que un individuo normal tiene 5 a 7 litros, la media es 6. Un litro de sangre, ¿cuántos milímetros cúbicos tiene? Un litro de sangre tiene 1000 centímetros cúbicos y un centímetro cúbico tiene 10 milímetros cúbicos. Entonces multiplique 1000 por 10. Eso, muy bien. Y multiplique eso por 5, hablando, por 6, hablando de la media. Entonces extrapole la cantidad de células que hay en cada uno de estos elementos. Bien, todos estos elementos se producen en el fenómeno llamado hematopoiesis. La hematopoiesis es el mecanismo de autoduplicación diferenciación y maduración de estos elementos formes. Se presenta desde las primeras etapas de la gestación, a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario, desde el mesodermo empiezan a darse las primeras células hematopoyéticas. Esas primeras células hematopoyéticas toman el nombre de hemangioblastos.
hemangioblastos. Y todavía para ese tiempo tenemos un montón de masas celulares en formación, rodeados de un citotrofoblasto y un sincitotropoblasto. Entonces, para este tiempo empiezan a verse como islas celulares de esos hemangioblastos, separadas unas de otras, por eso hablamos de islas. Durante ese proceso embrionario, hasta que pasan las primeras 8 semanas, que ya entraría, pues pasaría al siguiente periodo, que es el periodo fetal, esos hemangioblastos se dividen en 2 tipos celulares. Los que están en la periferia terminan madurándose como angioblastos y forman la pared de los primeros capilares embrionarios. Se convierten en angioblastos y empiezan a formar la pared de los primeros capilares. Estos angioblastos van a terminar siendo en la etapa ya más madura, o en la etapa siguiente más bien fetal, van a pasar a ser células endoteliales, los angioblastos. Y los hemangioblastos del centro de esos islotes van a pasar entonces a ser células madres hematopoyéticas, van a pasar a ser hemohistioblastos, las primeras células hematopoyéticas del desarrollo embrionario. Hemohistioblastos. Bien. Sí. Bien, entonces estas células, los hemohistioblastos, van a empezar a migrar, cuando se constituyen ya los verdaderos capilares, van a empezar a migrar a diferentes regiones del embrión, y para el siguiente periodo, la etapa fetal, cuando ya empiezan a constituirse los esbozos hepáticos y los esbozos esplénicos, estas células del centro de esos capilares van a migrar a esos sitios, y a partir de esos esbozos van a empezar a proliferar más células hematopoyéticas en la etapa fetal. Entonces pasamos de un primer periodo embrionario, donde es básicamente el mesodermo, específicamente en relación con el saco uterino, hasta que pasamos al siguiente periodo. Este periodo donde se migra hacia el hígado y el vaso es el periodo llamado hepático de la hematopoiesis. Pero también podríamos decir el periodo esplénico, porque aquí además entonces empiezan a formarse ya los diferentes tipos de células de la sangre. En cambio, en el primer periodo, en la primera parte de ese periodo llamado tal vez prehepático o vitelino, solo se forman glóbulos rojos inmaduros. En este periodo ya se forman glóbulos blancos y empiezan a formar las primeras plaquetas. Bien, el feto sigue en desarrollo, su sistema osteomuscular empieza ya a consolidarse, y entramos a la última parte de la hematopoiesis fetal, y que va a ser la primera parte de la hematopoiesis general y permanente. Esa última etapa de la hematopoiesis fetal es la etapa llamada entonces posthepática o etapa mieloide. Como ya hay un sistema osteomuscular estructurado, esas células que están en el hígado y en el vaso, esas células hematopoyéticas migran al interior de los huesos formados, y algunos en formación, se instauran, y esto se da básicamente por lo que se conoce como el mecanismo de homing, como de atracción por sustancias, sobre todo factores de crecimiento, interleuquinas, que atraen a esas células al interior de los huesos, y se constituye entonces ya la última
última etapa de la hematopoiesis fetal o el inicio de la etapa mieloide de la hematopoiesis. Y esta es la que nos acompaña por el resto del tiempo, con todos los altibajos que se van presentando de acuerdo a los cambios celulares y hormonales endógenos que se presentan en el individuo. Para esta etapa final, ya las células madres están un poco más diferenciadas que las células de la etapa embrionaria. Y desde el punto de vista histológico, entonces pasan a ser ya células hemocitoblásticas, ya no son hemohistioblastos, sino hemocitoblastos. ¿Sí? Hay una diferencia morfológica importante en esa diferenciación. Bien, entonces, de aquí en adelante la hematopoiesis es responsable de un órgano un poco disperso, que es la médula ósea. La médula ósea es un órgano. ¿Por qué? Porque cumple todos los criterios morfológicos para hablar de un órgano. Es decir, está formado por la integración de los 4 tejidos básicos. Entonces hay tejido epitelial, que es endotelio vascular alrededor de la médula ósea. El tejido conectivo, que es el estroma de la médula ósea. Tejido nervioso, de ahí inervación al interior de la cavidad medular de los huesos. Y el tejido muscular liso, que rodea esos vasos capilares o arteriolares que tiene la médula ósea. Y tal vez por ese tipo de casos y esa denominación tan particular de órgano, es que recientemente dijeron que habían descubierto otro órgano, ¿cierto? ¿Cuál es otro órgano que descubrieron? Los periodistas. El mesenterio, pero el mesocolón también, porque es la misma composición. Pero no es un órgano desde la morfofisiología, es un órgano de la clínica. Lo que ellos quisieron decir, que seguro los periodistas tergiversaron, pero no sé qué hay periodistas, no todos tergiversan, casi todos, no todos. Es que clínicamente el peritoneo genera sus propias patologías. No tiene que estar asociado a la pared muscular del intestino, no tiene que estar asociado al epitelio, sino por la inervación y la vascularidad tan amplia que tiene el peritoneo como el que representa el mesenterio, el mesocolon, genera sus propias patologías. Y patologías autoinmunes que agravan todo el cuadro de un paciente. De hecho, hay una enfermedad como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad intestinal de origen mesotelial, o sea, de allá del peritoneo. Y es un tipo de disautonomía, o sea, una desestabilización del sistema nervioso autónomo generado por allá. Y los pacientes, particularmente, casi nunca lo diagnostican como una enfermedad intestinal, sino que empiezan a ser diagnosticados con una enfermedad cardiovascular. Entonces hay hipertensión, hay arritmias cardíacas, hay una desestabilización hemodinámica completa, y el origen es allá intestinal. Pero no por eso es menos grave. Igual una desestabilización de esas puede generar un síncope, un colapso cardiovascular. Bien, entonces entremos a hablar de la médula ósea, ese órgano responsable de producir las células de la sangre. Entonces es un órgano disperso, está en todos los huesos, por lo menos en la etapa joven del individuo. Está al interior de todos los huesos, en los espacios que se llaman cavidades medulares, que por ejemplo en los huesos llamados compactos es muy evidente esa cavidad medular, pero en los huesos llamados esponjosos son un montón de fracciones cavitarias, un montón de cavidades medulares. Se constituye en un órgano también un poco viscoso o líquido, por eso hablamos de que tiene más o menos 1.5, 1.8 litros todo, si cogiéramos todas las médulas
de los huesos de un individuo promedio, y como órgano está constituido por dos componentes celulares, uno que es el estroma y otro que es el parénquima. El estroma está formado básicamente por tejido conectivo y elementos de tejido conectivo, como sucede en todo órgano. Eso es lo que se conoce también como el nicho vascular de la médula ósea, o lo que se conoce también como el microambiente inductor de la hematopoiesis, el MIH. ¿Y qué tiene? Pues todos esos elementos de un tejido conectivo, principalmente tejido adiposo, células endoteliales, células reticulares, fibroblastos reticulares, tiene pericitos alrededor de los capilares que hay ahí en esa médula ósea, en esa parte estromal, y tiene sustancias como el colágeno 2, glucoproteínas como la trombosfondina, la hemonectina. Pero de todos esos elementos, los que predominan en el estroma son relacionados con los adipocitos. El parénquima, en tanto, está constituido y corresponde básicamente a lo que se conoce como el nicho endóstico. Está constituido básicamente entonces por células madres pluripotenciales, organizadas generalmente en agrupaciones o colonias, no son las más abundantes. Del total de esas células parenquimales son el 0.1%. Luego están las células precursoras. Estas son células ya diferenciadas para dar origen a cualquiera de las series celulares. Y finalmente están los diferentes estadios de maduración de las células de la sangre, como parte de ese parénquima. Células madres pluripotenciales en diferentes colonias de maduración, células precursoras y estadios diferentes de maduración. ¿Cómo diferenciamos, pues por lo menos en la nomenclatura, a las células precursoras? Las células precursoras las vamos a diferenciar en la nomenclatura, en la denominación, porque tienen el sufijo blasto y el prefijo con base en la célula que van a dar origen. Por ejemplo, va a dar origen a los eritrocitos, entonces la precursora sería eritroblasto. Va a dar origen a las llamadas células mieloides, que es una denominación un poco absurda, porque sería casi decir que son exclusivamente ellas de la médula, entonces las llamaríamos mieloblastos. Va a dar origen a los megacariocitos, que a su vez dan origen a las plaquetas, entonces las llamarán la precursora megacarioblasto. Va a dar origen a los linfocitos, que son uno de los tipos de glóbulos blancos, entonces la precursora viene a ser el linfoblasto, y así aplica para cada uno de estos tipos de células de la sangre. Bien, aparte de estos dos elementos, para que se pueda dar la hematopoiesis equilibrada y acorde a las necesidades fisiológicas del individuo, se necesita la llegada de factores de crecimiento específico. Y esos factores de crecimiento son formados o generados por las mismas células de defensa del organismo, pero principalmente por las células que rodean al endostio de los huesos, es decir, por ejemplo, por los osteoblastos y los osteocitos. Porque no se explicaría de ninguna forma que en la etapa inicial del desarrollo del ser hubiesen células de defensa produciendo factores de crecimiento para que la médula trabajara,
si todavía no hay constitución de esas células de defensa. Entonces, las primeras generadoras de esos factores de crecimiento son las células relacionadas con el endósteno, con la pared del hueso que rodea esa cavidad medular. Entonces, ahí hablamos de la interleuquina 1, la interleuquina 5, la interleuquina 7, el factor beta transformante, el factor diferenciador de origen plaquetario derivado de las plaquetas, que también induce esa actividad y esa diferenciación de estas células madres en cada uno de los tipos celulares que se requiere para la sangre. Esta imagen nos representa lo que les decía yo ahora de la diferencia histológica morfológica entre un hemohistioblasto en la imagen superior izquierda de la pantalla, o sea, esa célula madre de la etapa embrionaria, y el hemocitoblasto, que sería la célula madre de la etapa fetal y la que tenemos nosotros luego en la médula ósea. Estas células, sobre todo el hemocitoblasto, que son esas células madres de la médula ósea, las vamos a diferenciar por esos marcadores de membrana y específicamente por ese marcador de membrana llamado clúster de diferenciación, los CD34. Esto es importante porque cuando vamos a tener un material proveniente de la médula ósea, yo voy a diferenciar células madres de cualquier otro estadio celular simplemente identificándole su marcador de membrana, que es como se hace el procedimiento inmunológico para poder obtener células madres en un momento de trasplante de médula ósea. Recuerden que la palabra médula no es una palabra propia, no es un nombre propio, esto aplica a algo central. Por eso además hay que poner el apellido de la parte central del hueso, de la médula ósea. La parte central de la espina dorsal, la médula espinal, ¿ves? Para que no genere eso como una confusión a veces. Porque todavía se preguntan cómo es el trasplante de médula, pensando que es de médula espinal. No, el trasplante de médula, desde el punto de vista clínico, no tiene mayor ciencia. La ciencia está desde el punto de vista inmunológico y por eso el costo, digámoslo así, si es que puede tener costo, del procedimiento. El procedimiento es tan sencillo, entre comillas, como decir, extraer médula ósea del paciente apto para ser donante, que se extrae directamente de un hueso. Cualquier hueso puede ser susceptible de esa extracción, pero se trata de llegar a huesos más accesibles y de menor trauma para el paciente, para el donante. Entonces, normalmente se hace aspirado de cresta ilíaca, que es muy superficial, que no tiene sino piel recubriendo. Hay menor riesgo de que haya gran vascularidad e inervación ahí. Y ese aspirado que se extrae, o esa biopsia que se extrae de ese donante, se somete a unos procesos de lavado inmunológico, de determinación de antígenos de membrana, para ir decantando el material que finalmente va a obtener a las células madres. Eso se pone en un cultivo celular, eso se está revisando permanentemente en una incubadora o a nivel in vitro en un laboratorio, con todas las pruebas inmunológicas que esto lleva, que implican la decompatibilidad entre esas células que están proliferando en un cultivo y las células de defensa del receptor. Y después de que se agoten todos esos exámenes de compatibilidad y que el cultivo esté enriquecido, se dice que más o menos con unos 100 mililitros que se tenga de cultivo de células madres, ya ese material puede estar sujeto al trasplante. ¿Y cómo se hace el trasplante? Pues como se hiciese una transfusión sanguínea. Ese material se somete a una bolsa de transfusión y se inocula vía venosa en el paciente receptor. Y eso entra al lecho vascular
y por los receptores HOMI, los que atraen en el ambiente específico a las células específicas. Esas células van por todo el componente vascular, entran por las arterias nutricias a los huesos y los receptores HOMI que hay allá en el endostio las atrapan finalmente o las atraen y ahí empiezan a proliferar. Lo costoso de esto además es porque el paciente tiene que estar previamente inmunosuprimido, tiene que estar en condiciones de aislamiento total, nutrición especial, complementos celulares o estimulantes de actividad mitocóndrica celular especial, y por eso tal vez los costos de esto. Ahora, las posibilidades de aceptación o de rechazo de ese material son casi las mismas de cualquier trasplante, ¿cierto? Que es el rechazo del injerto al hueso, del hueso al injerto. Pero se supone que aquí son mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de células que van a ser las células responsables del sistema inmunológico. Muy bien. Entonces hablamos de las células madres específicamente. Las células madres, les decía ahora, se organizan en unidades formadoras de colonias. Son células en general pluripotenciales, principalmente pluripotenciales. Significa esto que tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula de la sangre. ¿Dependiendo de qué? Del conjunto de factores de crecimiento que lleguen a estimular la actividad de esas células. Se han nomenclado de esta manera unidades formadoras de colonias, y hay dos grandes grupos de unidades formadoras de colonias pluripotenciales. Una que se llama GEMM, que son unidades formadoras de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. En alguna nomenclatura simplemente la han llamado unidad formadora de colonia mieloide. La palabra mieloide es oides semejante a, perteneciente a, y mielomédula. Y el otro grupo, que también está en la médula, pero que tiene una diferenciación especial, corresponde a las unidades formadoras de colonia linfoide. Aquí hay algo especial con esta unidad. Aunque está caracterizada como unidad pluripotencial, normalmente la linfoide no se deriva en ninguna otra célula, sino en los precursores de los linfocitos. ¿Cómo se llaman los precursores de los linfocitos? Linfoblastos. Todos los linfocitos se forman en la médula ósea, pero no todos se capacitan como células inmunológicas en la médula ósea, sino que algunos de ellos van a través del lecho vascular al timo y se capacitan como linfocitos T. Pero todos originalmente se forman en la médula ósea. Granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Bien, de esta gama de células pluripotenciales empieza a darse una diferenciación un poco mayor y se forman unidades bipotenciales, se forman grupos de células madres que ya no tienen sino la posibilidad de formar dos tipos celulares. Se forman tres grupos de unidades formadoras de colonias bipotenciales. Y dentro de esos tres grupos, dos van a dar origen a las células llamadas granulocitos y dos van a dar origen a eritrocitos, 2 de 3. Por eso estos grupos celulares son los predominantes en la médula ósea y son los predominantes en la actividad vascular del individuo, que son los granulocitos representados por los neutrófilos y los eritrocitos. Entonces tenemos esas bipotenciales, son unidades formadoras de colonias de eritrocitos granulocitos. Entonces esa va a dar o glóbulos rojos o
predominantemente neutrófilos, aunque pueden ser también eosinófilos y basófilos. Luego tenemos la unidad formadora de colonia de granulocitos y monocitos. Entonces mire que de esas dos que hemos dicho, dos van a dar granulocitos. Y finalmente tenemos unas unidades formadoras de colonias de eritrocitos megacariocitos. De esas tres, dos van a dar eritrocitos y dos van a dar mielocitos, específicamente o predominantemente neutrófilos. En el caso de la unidad formadora de colonias linfoide, ellas no se diferencian, siguen su misma línea, como les decía, hacia el siguiente estadio, que es el estadio de los precursores. Y por eso los precursores se clasifican como células, entre comillas, madres unipotentes. Pero si es unipotente, más que madre, viene a ser como padre. No, viene a ser precursor no más. O sea, un precursor ya no puede volverse otra célula, no puede dar origen a otra célula diferente a para la cual fue diferenciado y madurado o iniciado su maduración. Y como les decía al principio, esos precursores se van a clasificar con el sufijo blasto y con el prefijo de acuerdo a la célula que van a dar origen. Solo hay una pequeña variación. El precursor de las células en médula ósea, de las células de la sangre que van a dar origen al eritrocito, es eritroblasto, pero se le pone el prefijo proeritroblasto. ¿Para qué? Para diferenciarlo del precursor embrionario que se llama simplemente eritroblasto. Entonces, el proeritroblasto va a dar origen finalmente a los glóbulos rojos. Luego tenemos al mieloblasto. El mieloblasto va a dar origen a los mielocitos. Los mielocitos son los mismos granulocitos. Sí, el otro precursor después del proeritroblasto es el mieloblasto. Ese va a dar origen a una célula llamada mielocitos, que como tienen gránulos en su citoplasma, gránulos que contienen sustancias que van a servir para la actividad funcional de esas células, entonces se han denominado granulocitos también, son mielocitos. Y yo les decía ahora, es una denominación un poco, pues, no sé, como ambigua o un poco errada, porque lo llaman mielocitos como células de la médula, sabiendo que todas son células de la médula, ¿cierto? Lo que pasa es que estos que acabo de decir son predominantes, inclusive predominantes respecto de los glóbulos rojos en formación, o sea, de los proeritroblastos, que finalmente va a dar origen a las células que predominan en la sangre. En este orden de ideas, haciendo una relación entre los mieloblastos y los proeritroblastos, por cada proeritroblasto que encontremos, vamos a encontrar de 2 a 4 mieloblastos, o sea que predominan ellos. Por eso tal vez tomaron esa nominación. Luego tenemos los precursores monoblastos, que van a dar origen a los monocitos. Luego tenemos los precursores linfoblastos, que van a dar origen a los linfocitos. Y finalmente tenemos a los precursores megacarioblastos, que van a dar origen entonces a los megacariocitos, y estos a su vez a las plaquetas. Como les decía, todo esto depende entonces fundamentalmente de que haya factores de crecimiento específico. Por ejemplo, factores estimulantes de colonias de granulocitos, factores estimulantes de colonias de granulocitos y de monocitos, la eritropoyetina para que proliferen entonces glóbulos rojos, la trombopoyetina, sustancias que principalmente se producen en células de defensa en la pared del hueso, y la eritropoyetina y la trombopoyetina a nivel de riñón y de hígado, en mayor cantidad de riñón, pero en cualquiera de esos dos órganos se producen
para mantener una población importante de cada una de estas series celulares. Bien, en condiciones normales, una médula ósea que debe ser proliferativa se observa como la imagen que tienen ustedes allá al lado derecho. Lo primero que uno debe detallar cuando mira el microscopio es que haya trabéculas de hueso. Eso me asegura que sí rompí la pared del hueso y entré a la cavidad medular. Lo que se observa con rosado a la mitad es una trabécula, una astilla de hueso. Y a los lados, miren que vemos un montón de tonos rojos y algunos espacios blancos. Los espacios blancos que se corresponden al tejido adiposo, que es el predominante en el estroma, y lo que está teñido corresponde al parénquima. Ahí vamos a encontrar células madres, precursores y diferentes estadios de maduración. Ahora, esta valoración, pues uno la hace en el laboratorio de hematología, se hace por los expertos en el área, pero hay ahora software que permiten cuantificar de esa imagen cuánto corresponde al tejido adiposo, esos espacios no teñidos, y cuánto corresponde a lo que está teñido. Entonces se hace una determinación citométrica y se evalúa y se puede dar un valor porcentual, lo que en esta imagen representaría que está equilibrada la cantidad de estroma respecto del parénquima. Y eso corresponde a lo que sería una médula ósea normocelular, así se denomina clínicamente una médula ósea que tiene un 50% de tejido adiposo con un 50% de células parenquimales. Pero podemos encontrar médulas como la del lado superior derecho o del lado inferior izquierdo, en donde en el primer caso predomina el tejido adiposo. Esta es una médula ósea entonces hipocelular, porque lo que nos interesa con respecto a la celularidad es la celularidad parenquimal, no la adiposa. Entonces la primera es una médula ósea hipocelular. Yo solo puedo encontrar en condiciones normales una médula ósea así en un hueso, en la cavidad medular de un hueso largo en un individuo maduro, pues un individuo mayor, pues ya, adulto mayor o adulto. Lo que pasa es que generalmente si yo hago un estudio medular así, o es porque hubo una amputación de esa pieza ósea del paciente o se hizo post-mortem, porque nadie haría un estudio medular de un hueso largo de las extremidades en un paciente que está vivo, ¿cierto? Eso es hacer un daño anatómico y con un riesgo también de un daño fisiológico al paciente. Se supone que si yo tengo una imagen de esas, un aspirador de un paciente vivo, es porque lo sacaron de los sitios donde hay acceso más fácil a la médula ósea, ¿cierto? De la cresta iliaca. Pero como les decía, de cualquier hueso usted puede hacer este tipo de estudio. Entonces, si yo tengo una imagen como la que hay en el lado superior derecho, y es un estudio de una médula ósea de un paciente, esa médula ósea se clasifica como hipocelular y es frecuente en algunas patologías como en algunas anemias, algunas aplasias medulares o en pacientes inmunosuprimidos. Y la imagen inferior izquierda, que inclusive aquí pues como que difiere un poco de ese criterio a tener en cuenta que le encuentre una trabécula de hueso. Ahí estoy viendo una gran celularidad. De hecho, además ustedes ven unas manchas negras muy regulares, dando como la impresión de una diatesis celular, como un mugre, un sucio celular, y casi no hay trabécula. Entonces generalmente son pacientes que tienen además osteolisis, fragilidad de las trabéculas de sus huesos, y me denota una hipercelularidad,
una médula hipercelular, que es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes con leucemias. Lo ideal es pues, en un paciente que la médula tenga estas características. Ahora, no todo el mundo se le hace un estudio medular, solo aquellos pacientes que tengan una patología hematológica previa y que quieran ahondarse en su estudio, y en esa profundización del estudio pues hacer inclusive pruebas inmunogenotípicas, o sea, determinación inmunológica y genética de esas células para ver cuál es el origen de la patología hematológica. Bien, dentro de esos eventos que se presentan entonces en esa médula ósea y que hay que empezar a evaluar, hay tres fenómenos. Uno, la eritropoyesis, que es la formación entonces, diferenciación y maduración de glóbulos rojos. Dos, la leucopoyesis, que es la diferenciación y maduración de glóbulos blancos en general. Y tercero, la trombopoyesis, que es la diferenciación y maduración de las plaquetas. La eritropoyesis, el fenómeno por medio del cual se obtienen los glóbulos rojos o los eritrocitos. El conjunto de elementos, tanto celulares como de factores de crecimiento, requeridos para que se genere la eritropoyesis, es lo que se ha conocido como el eritrón. Es como la unidad y donde convergen todos los elementos necesarios para que se produzca la eritropoyesis. Entonces tiene un microambiente específico, tiene un conjunto de unidades formadoras de colonias dispuestas a diferenciarse, tiene esos elementos nutricionales fundamentales, la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, y tiene los factores de crecimiento interleuquina 1, interleuquina 6 y eritropoyetina. Dadas esas condiciones, las células madres que eran diferenciadas, que eran pluripotenciales, van a pasar luego a ser bipotenciales, del tipo de las unidades formadoras de colonia EG o MEG, y va a empezar el proceso de diferenciación. Ese proceso de diferenciación comienza entonces con el precursor, que es el proeritroblasto. Es una célula de tamaño evidente, en la aspirado de médula ósea no alcanza a ver la diferencia de tamaño, casi 20 micrómetros de diámetro. Eso no es importante ese valor si no tenemos un referente. Los glóbulos rojos en promedio miden 8 micrómetros, ya maduros. Entonces la célula precursora es una célula que tiene un poco más del doble del tamaño promedio del glóbulo rojo. Otra característica es que es célula completa, es decir, tiene todas sus organelas. Tiene un núcleo, como se observa allí, un núcleo además que presenta una cromatina fina, un poco grumosa. Como es célula inmadura, presenta nucleolos, de 3 a 4 nucleolos. Y la relación núcleo-citoplasma está muy cercana al 1 a 1, es decir, casi el mismo tamaño del núcleo respecto al citoplasma. Esta célula, en condiciones de electrón, empieza a diferenciarse. Y la diferenciación, miren aquí la misma célula, la más grande, al lado izquierdo tenemos otros estadios de maduración, pero es de la misma serie. También la han llamado pronormoblasto a esta célula, que es la inicial. Se observan los nucleolos, por ejemplo. El siguiente estadio de maduración es el estadio de eritroblasto basófilo. Esta después pasa a ser eritroblasto basófilo. Y aquí hay una situación importante. Estas células, hasta este estadio inclusive, todavía permiten duplicación. Pues por eso se obtiene una población cada vez más numerosa de ellos.
El eritroblasto basófilo es una célula que disminuye en su tamaño. Ese es un criterio de maduración celular. Ya no presenta nucleolos. Y lo más importante aquí es que desde este estadio se empieza la síntesis de hemoglobina, de esa proteína que va a acompañar al interior del glóbulo rojo y que va a ser la responsable de que el glóbulo rojo cumpla las funciones ejecutivas o la actividad ejecutiva, que es la de transportar el oxígeno o transportar el CO2. ¿Y cómo se evidencia esa síntesis de esa proteína? Porque el tono, el cambio de tono que sufre el citoplasma es debido a la actividad de los retículos endoplásmicos rugosos. Normalmente la mayoría de la pared de estas organelas tienen citocromos y esto se representa con las coloraciones de hematoxina y eosina, aumentando el color azul del citoplasma y por eso la denominación de basófilo. Aquí vemos, miren, varios de ellos, 3, 1, 2 y 3, muy evidente en estos dos el citoplasma, miren, basófilo, y la cromatina pues mucho más plegada en el núcleo. De este estadio que todavía permite duplicación, ya pasamos al siguiente estadio, ya aquí no se permite duplicación, el núcleo ya se está volviendo inactivo. Y ese estadio es el estadio del eritroblasto policromatófilo. Entonces aquí, ¿qué se está dando? Se está terminando de secuenciar esa proteína hemoglobina y se está empaquetando. Una de las características de la proteína llamada hemoglobina es que tiene un pigmento que es el grupo HEM o grupo N, HEME, que es un grupo de una cadena pirrólica específicamente que le da esa tonalidad roja a la hemoglobina. Como se está depositando esa proteína en el citoplasma, empieza por la coloración de hematoxilina y eosina a darse una dualidad del color del citoplasma. El azul de la actividad del retículo endoplásmico sumado al rojo de la acumulación de la hemoglobina, entonces da ese tono llamado policromatófilo, es decir, de coloración variable. Y uno lo identifica porque el citoplasma tiene tonos entre rosado y azul, que son unos tonos como grisáceos, como se observa específicamente en esta imagen. Lo que represento con esta otra célula que es de esta misma familia es que estas transiciones son eso, es decir, son transiciones, no son cambios abruptos de un momento a otro. O sea que yo puedo tener un policromatófilo, como el del lado izquierdo, que todavía tiene elementos constitutivos del citoplasma de basófilo, pero es porque está haciendo la transición al siguiente estadio. El núcleo es mucho más recogido, está más concentrado, más pigmótico, reflejo de que ya la actividad nuclear está terminando, y de allí pasamos al siguiente estadio de diferenciación o maduración de los glóbulos rojos, que es el estadio de eritroblasto ortocromático. Vemos el policromatófilo muy evidente. Aquí vemos un basófilo haciendo duplicación, esto nos demuestra esa condición de diferenciación. Y miren este que vendría a ser un policromatófilo, pero más cercano al paso de basófilo. El ortocromático es este. Se llama ortocromático porque en teoría orto es como lo que es, o sea, las cosas como deben ser. Por eso el término ortopedia significa ubicar las cosas como estaban, como deben ser. No tiene nada que ver con articulaciones ni con nada, sino enderezar los torcidos, digámoslo así. Entonces, el ortocromático es el color que debe ser, o que va a ser el glóbulo rojo. Ya aquí no hay actividad de retículo endoplásmico, de hecho los retículos endoplásmicos ya empiezan a alisarse, a desaparecer, son expulsados y finalmente son fagocitados por los macrófagos alrededor. El núcleo se va volviendo excéntrico porque ese núcleo ya está inactivo, entonces también va a ser expulsado de la célula. Recuerde que todo esto está dado por moléculas de señalamiento que generan
ese tipo de estímulos. Y ya lo que tenemos es un citoplasma lleno de una hemoglobina que va a ser finalmente la que termine cumpliendo la función del glóbulo rojo. Y allí, expulsado el glóbulo rojo, lo que encontramos como último estadio de la eritropoyesis en médula ósea es el estadio de reticulocito. Y a veces se genera una confusión porque es que la palabra cito es célula, el prefijo retículo es por los restos ribosomales que quedan allí en esa célula. La confusión se da es porque nosotros tenemos un grupo de células llamadas fibroblastos reticulares. Y si usted le dice al fibroblasto que es célula, cito, podría confundirlo con el nombre reticulocito. Entonces en eso hay que hacer mucha claridad de la concepción morfológica y hematológica, que a estas células, solo a estas se le llama reticulocito. Al fibroblasto hay que decirle fibroblasto reticular. Y se caracteriza esta célula porque tiene esos restos que ven allí dentro del citoplasma, esos restos ribosomales de esa actividad proteica que tuvo, endoplásmica que tuvo la célula. Y finalmente esos restos desaparecen y la célula termina madurándose. Generalmente madura ya en el lecho vascular cuando sale de la médula ósea y ya es apta para que su hemoglobina pueda tener esa relación con el oxígeno o con el CO2. Como este es un estadio final en médula ósea, pero ya tiene el tamaño normal del glóbulo rojo, pues casi normal del glóbulo rojo, es factible que por el lecho venoso de los huesos estas células salgan. Y por eso es que se tiene un valor establecido como normal de estas células en la sangre periférica, en la sangre del lecho vascular. Les decimos que hasta un 2% de los glóbulos rojos que hayan en los vasos sanguíneos pueden ser reticulocitos en condiciones normales, ¿cierto? Y la determinación de ese porcentaje se hace con una técnica relativamente sencilla, y que es una técnica que utiliza un colorante llamado supravital, o sea, esa es su actividad, porque tiene elementos organéllicos de la célula y de la célula funcional. Aquí, por ejemplo, se utiliza un colorante que es el azul de crecil brillante, que se coge una gotica de sangre, se mezcla con ese colorante, se extiende en una placa y se liga. Usted va a ver la mayoría de los glóbulos rojos de color como verde, entre gris y verde. Y los que tienen restos ribosomales, esos restos se van a teñir con ese azul de crecil brillante. Entonces usted recuenta 100 glóbulos rojos y de esos 100, ¿cuántos tienen esos restos ribosomales? Y no debe pasar del 2% en condiciones normales. Se supone que si hay una pérdida de glóbulos rojos maduros, la médula ósea, si está en condiciones normales, debe responder rápidamente para tratar de suplir esa necesidad. Y eventualmente debe encontrar los reticulocitos más altos. La presencia de reticulocitos suficientemente, pues, o por encima del 2%, a mí me está hablando que la médula ósea tiene una eritropoyesis funcional, una eritropoyesis eficaz, ¿cierto? Está respondiendo. Si la persona tiene depresión de esos glóbulos rojos, pérdida de glóbulos rojos, como sucede en las anemias de cualquier tipo, y sobre todo en las anemias agudas, y la médula no aumentó el porcentaje de reticulocitos, yo tengo que pensar en que la eritropoyesis no es eficaz. Y hay algo que está generando esa pérdida de los glóbulos rojos. Porque los glóbulos rojos maduros se pueden perder por muchos motivos. Uno, por hemorragias agudas. Dos, que es la más común y soterradamente se presenta, las hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. De hecho, nosotros siempre hacemos una hemólisis diaria. Es un mecanismo de los órganos linfáticos para mantener una población más, digamos, más joven de glóbulos rojos. Y tercero, por unas pérdidas no detectables, que sería el proceso de pérdida crónica, que muchas veces puede estar asociado a más que pérdidas de glóbulos rojos maduros, es la no producción suficiente de ellos, ¿cierto? El problema ya a nivel inmunológico en la médula.
Bien, como normalmente en un extendido que se haga en sangre periférica de la sangre, uno no va a ver los reticulocitos. La sospecha del laboratorio para pensar que puede haber una reticulocitosis es ver policromatofilia en los glóbulos rojos de un extendido normal. El extendido normal donde se miran los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, a veces me evidencia unas células grises, unos glóbulos rojos grises, grandes, un poco más grandes de lo normal, y dependiendo de la cantidad que uno observe por campo, en el laboratorio reportan por cruces, es decir, una cruz de policromatofilia. Quiere decir que de cada campo mirado, más o menos un 25% eran de esas células. O sea que de 10, 2, por decir algo, 2 o 3. 2 cruces pues sería la mitad de las células observadas, y eso debe llevar al laboratorio, al hematólogo del laboratorio, a hacer esa prueba de reticulocitosis por la policromatofilia, ver células grises, glóbulos rojos de apariencia grisácea. Bien, esta imagen nos muestra pues predominantemente policromatófilos. Policromatófilos no es policromatofilia, ¿listo? Policromatófilos son los eritroblastos que están en ese estadio previo al ortocromático, todavía tienen núcleo. Policromatofilia en el extendido de sangre periférica son reticulocitos que se evidencian con la hematoxilina eosina, más no con el colorante suprarrenal. Se llama sangre periférica la que se extrae de los vasos, que es diferente a la sangre central, que es la medular, ¿cierto? La que hay en la médula. Y se caracteriza porque normalmente lo voy a encontrar allí en células maduras, a excepción de ese 2% de reticulocitos. O en algunos casos, en pacientes que están con mucha pérdida de sangre y la eritropoyesis está demasiado acelerada, yo puedo llegar a encontrar eritrocitos en estos estadios, de estos policromatófilos ortocromáticos, que están saliendo de la médula de forma desesperada, tratando de compensar esa disminución de eritrocitos maduros. Los reticulocitos, después de que salen al lecho vascular, la sangre periférica, maduran de 24 a 48 horas, maduran y ya van a ser células transportadoras de oxígeno o de CO2 con la capacidad de adherir esos gases a su hemoglobina. Bien, entonces finalmente llegamos al eritrocito. Ese es el estadio que solo está en sangre periférica. Ahora, uno cuando hace un aspirado de médula ósea, como rompe vasos sanguíneos, uno va a ver en el extendido glóbulos rojos maduros, va a ver glóbulos blancos maduros, pero no son porque están en el nicho medular, sino que corresponden al sangrado que se da normalmente en el procedimiento. Los glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, entonces esos anteriormente glóbulos son realmente discos. Son unos discos que miden entre 7 y 9 micrómetros de diámetro, con una periferia más gruesa que su centro, y particularmente por la función que tienen de transportar gases, en la periferia más gruesa es donde se ubica la hemoglobina. Y el centro, en tanto, es libre de hemoglobina. Si morfológicamente un glóbulo cumple con esas características de un tamaño de 7 a 9 micrómetros, hablamos de una célula normocítica. Eso se puede determinar cualitativamente en el laboratorio, pero hay un parámetro para determinarlo. Y ese parámetro para determinar que la célula tiene un diámetro y un volumen normal es el volumen corpuscular medio del glóbulo rojo, que se saca con esa formulita, el hematocrito del individuo sobre la cantidad de glóbulos rojos que tengan 1 milímetro cúbico de sangre multiplicado por 10. Y entonces da un rango entre 80 y 100 hectolitros, rango de volumen. Si con ese rango de volumen los glóbulos cumplen en un paciente, entonces decimos ahí sí, específicamente y técnicamente, que la célula es normocítica.
En tanto, si la fórmula nos da por debajo de 80 femtolitros, entonces ahí clasificamos a las células, como es el promedio volumen corpuscular medio, clasificamos a las células como microcíticas, que es una característica en algunas anemias nutricionales, por ejemplo. Y si está por encima de 100 hectolitros, las células se clasifican como macrocíticas, también común en otros tipos de anemias nutricionales. Bien, en ese volumen normal de un glóbulo rojo, yo debo tener una cantidad promedio de hemoglobina ubicada en la periferia. Eso también se puede empezar a valorar cualitativamente en el laboratorio o por una fórmula igualmente. Y esa caracterización de la cantidad normal de hemoglobina que puede tener un glóbulo rojo me permite clasificarlos tanto cualitativa como cuantitativamente de la siguiente manera. Si el glóbulo rojo cualitativamente tiene 2/3 partes de todo su volumen teñido de rojo, o sea con hemoglobina ubicada en la periferia, decimos que la célula es normocrómica, o sea que tiene color normal. 2/3 partes de color rojo de hemoglobina ubicados en la periferia. Y eso se determina también con una fórmula. Estos dos parámetros son fórmulas que nos llevan a lo mismo. Pues primero, la concentración de hemoglobina corpuscular promedio, el porcentaje de hemoglobina corpuscular promedio, pues se hace con base en la concentración de la hemoglobina, que es un dato también de laboratorio, sobre el hematocrito multiplicado por 100. Entonces me dice qué porcentaje promedio del área del glóbulo rojo tiene hemoglobina. Si ese parámetro está dentro de ese rango de 32 a 34%, entonces confirmamos que la célula es normocrómica. Y este otro dato, la hemoglobina corpuscular media, que se determina por la hemoglobina sobre el recuento de glóbulos rojos multiplicado por 10, más utilizado aún nos está hablando entonces de una concentración de hemoglobina, ya no porcentaje, sino la concentración de hemoglobina que tienen los glóbulos rojos en promedio de un paciente. Ese dato de 30 a 34 picogramos de hemoglobina por glóbulo rojo en un paciente me está hablando a mí también de una célula normocrómica. Datos por debajo de 30%, de 32% o de 30 picogramos me estaría hablando entonces de células hipocrómicas. Y todo esto tiene que ser cotejado con lo que el laboratorio determina, con lo que el laboratorio finalmente mide. Entonces, esas células que se observan al lado derecho predominantemente tienen una distribución cualitativamente de la hemoglobina normal, que serían células normocrómicas. Y en esta tabla podemos observar, miren, las del centro como células normocrómicas, en cambio las de este lado, por ejemplo, la cantidad de hemoglobina en la periferia es mucho menor, o sea que tiene una concentración por debajo de 30 picogramos o menos del 32% del porcentaje de hemoglobina corpuscular promedio, y estas células se llamarán hipocrómicas. Glóbulos rojos hipocrómicos. También muy frecuente esta hipocromía en las anemias nutricionales también.
Y en tanto, parámetros por encima del 34 picogramos y del 36% nos va a dar, el 34% nos va a dar un dato que en teoría debería ser hipercromía, hipercrómico, pero ese término no existe. No hay células hipercrómicas, es decir, no hay glóbulos rojos llenos de hemoglobina por encima de ese valor. Lo que hay son glóbulos rojos que dan la apariencia de estar llenos de hemoglobina y generan un dato falso positivo para ese valor, como que fuera hipercrómico. Y resulta que es que el citoesqueleto y la membrana del glóbulo rojo está alterada y la célula ya no es un disco, sino que realmente es un globo. Entonces, en ese caso, la célula se llama un esferocito o un eliptocito, célula elipsoidal, y para ese caso, entonces, da la apariencia de ser hipercrómico, pero no tiene realmente una concentración por encima del valor alto de la hemoglobina corpuscular. ¿Y cómo se observaría? Miren, se observan de esta manera: son células que parecen rellenas de hemoglobina, pero es que la hemoglobina de la periferia está expuesta tridimensionalmente porque el glóbulo es esferocítico. Sí, por el cambio del citoesqueleto del glóbulo rojo. Esa es una patología de hecho. De hecho, la esferocitosis, que es de origen hereditario, es un tipo de anemia hemolítica, porque el glóbulo rojo tridimensional, o sea, el eritrocito realmente globular, cuando pasa por capilares que tienen un diámetro de 5 micrómetros, no tiene la capacidad de estrecharse y elongarse como el citoesqueleto de los otros glóbulos rojos lo permite. Entonces pasa por la pared y es, digamos así, crenado. La membrana periférica de la célula destruida y ese glóbulo finalmente se hemoliza. Entonces, en la valoración de laboratorio, cuando se estudian patologías hematológicas y sobre todo en relación con los glóbulos rojos, hablamos de estos dos criterios a tener en cuenta. Es decir, el tamaño del glóbulo rojo y la concentración de la hemoglobina. En el tamaño del glóbulo rojo o la determinación del tamaño del glóbulo rojo, entonces hablamos de normocitos, microcitos o macrocitos. Las variaciones del tamaño del glóbulo rojo es lo que se conoce como la anisocitosis. Y el otro criterio es la concentración de hemoglobina, es decir, la coloración que tiene la célula con respecto a su hemoglobina. Entonces decimos si la célula es normocrómica, hipocrómica o esferocítica. Esos son los dos datos importantes para clasificar sobre todo las alteraciones de los glóbulos rojos. Hay un tercer criterio que no es tan patognomónico, o sea, no es tan propio de los cambios hematológicos, que tiene que ver con la poiquilocitosis, los cambios en la forma del glóbulo rojo, ya no en el tamaño, sino en la forma. No es tan propio de patologías, pero por ejemplo, en patologías como la anemia falciforme, sí es importante el dato, porque vamos a ver células en forma como de bananitos, se llaman drepanocitos, células alargadas, y eso es un cambio que genera el citoesqueleto de esos glóbulos rojos, sobre todo en condiciones de hipoxia. Cuando se disminuye la concentración de oxígeno en la sangre, el glóbulo rojo cambia su forma y esa forma se vuelve rígida. Esas son alteraciones asociadas a las proteínas del citoesqueleto, a la espectrina principalmente, que es una de las proteínas del citoesqueleto que ustedes lo verán mucho mejor aún en la fisiología del glóbulo rojo y en las patologías. Tenemos también los ovalocitos, células ovaladas, que son también cambios en la forma del glóbulo rojo. Esas ya no son pues tan específicas, usted puede encontrar ovalocitos inclusive en condiciones normales.
tenemos estas células que se llaman células en diana, como de tiro al blanco, entonces se han llamado dianocitos. Y tenemos estas en gotera, los dactiocitos, otras que tienen el centro libre de hemoglobina como una especie de boquita, digámoslo así. En ninguna de estas imágenes lo representa, tal vez esta tiene una pequeña lucecita en la mitad, entonces da la apariencia de una boquita, por eso toma el nombre de estomatocitos. Recuerden que el prefijo estoma tiene que ver con boca, ¿cierto? Con boca. Y finalmente, entre esos cambios de la forma están los crenocitos y los acantocitos, que generalmente son presentes en células también que sufren hemólisis por daño inmunológico o por envejecimiento. Una de las formas como el glóbulo rojo cumple su ciclo vital es que empieza a tener fragilidades en su membrana celular y empieza a exponer prolongaciones citoplasmáticas que van a ser identificadas por los macrófagos y finalmente fagocitadas en forma de crenocitos o de acantocitos. Entonces, cada vez que se hace un estudio hematológico de un paciente, sus glóbulos rojos van a ser analizados con base en esos criterios que acabo de decir. Por ejemplo, en el caso de las alteraciones más comunes de los glóbulos rojos, que son las anemias se deben clasificar con base en esos criterios. Entonces hablamos de anemias normocíticas, normocrómicas, o sea, glóbulos rojos de tamaño normal y con hemoglobina teóricamente normal. Entonces uno dice, si la hemoglobina es teóricamente normal, ¿por qué es anemia? Porque el concepto de anemia es disminución de la concentración de hemoglobina, no de la hemoglobina corpuscular. ¿Qué significa esto? Que para yo determinar la hemoglobina, es decir, si un paciente tiene disminución de esta o no, por ende lo clasifico como anémico, yo debo determinar una concentración de hemoglobina, coger un conjunto de glóbulos rojos, destruirlos, lisarlos, la hemoglobina sale y luego determinar en un equipo, en un espectrofotómetro, determinar cuál es la absorbancia o la tramitancia que me genera esa hemoglobina. Y con base en eso yo determino la hemoglobina, la concentración de hemoglobina total en un paciente. La hemoglobina debe ser relacionada en condiciones normales con el hematocrito, en condiciones normales, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un hematocrito de 42 a 47, realmente 48%, en condiciones normales, la hemoglobina debe ser una tercera parte del hematocrito. Ojo, este dato no se lo pueden llevar como que un dato que siempre van a aplicar, porque en patologías eso cambia, no es directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una hemoglobina de ¿cuánto? De 13 gramos de hemoglobina por decilitro a 16 gramos de hemoglobina por decilitro. Ese es como el promedio o el rango de la hemoglobina que debe tener un paciente. 13 gramos de hemoglobina por decilitro por una décima parte de un litro hasta 16 gramos de hemoglobina por decilitro. Recuerden que como la hemoglobina está al interior de los glóbulos rojos y los glóbulos rojos se producen con base en criterios endógenos y exógenos, pues esto debe extrapolarse de acuerdo a si es de mayor peso el individuo, menor peso, si vive en una zona más alejada o más cercana al nivel del mar, ¿cierto? Que lo verán en la parte de bioquímica de hematología. Bueno, hasta ahí la parte teórica que vamos a ver. Preguntas de esta parte. Ya. La hemoglobina corpuscular es la hemoglobina propia del glóbulo rojo. Entonces hay dos parámetros, o relaciona la hemoglobina total con el hematocrito y lo multiplica por 100 o por 10 o lo relaciona con el recuento de glóbulos rojos. Si usted lo va a hacer en porcentaje o lo va a hacer en concentración. Si lo va a mirar, hematocrito
concentración de hemoglobina por hematocrito por 10 me determina el porcentaje de hemoglobina corpuscular. Recuento de concentración de hemoglobina por recuento de glóbulos rojos por 10 me determina la concentración corpuscular de hemoglobina. Concentración. Listo. Esos parámetros, cuando tengan casuística, casos clínicos, lo van a identificar o lo van a tener que realizar ustedes para determinar esos parámetros. Otra pregunta. Bueno, una pregunta como que nos lleve como al tema más que formulación. Bueno, hay que leer entonces de esos libros que les digo, y simplemente entonces ahora les voy a mostrar el taller para que lo copien, le tomen fotografía y me lo deben entregar entonces en grupos de 4 o 5 estudiantes para el primer examen. Ustedes, cuando hicieron la repartición de los dos grupos, un grupo se quedaba y el otro salía a hacer alguna actividad o salía a tomar tinto. Ustedes están repartidos en dos grupos, ¿no? Claro, claro que sí, de 11 a 12 y de 12 a 1. No. Todos juntos. Bueno. Entonces vamos a mostrar el taller y vamos a mirar las imágenes de las células de la sangre.